Exactamente. Y además es tarde. Pero bueno, agradezco a la venerable hermandad de San Juan Bautista el haberme invitado. Esta reflexión en el tercer día del rito del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Y por supuesto a nuestro querido párroco don Francisco. Bueno, es una alegría siempre estar aquí con vosotros porque todo lo que yo pueda transmitiros hoy pues me ha servido mucho también en mi vida personal y en mi reflexión. La advocación del Cristo de la Buena Muerte tiene un profundo sentido cristiano, pues proclama el misterio de la cruz, la buena y santa muerte de Jesús. Lo sabemos, ¿verdad? Pero es importante reflexionar en ello. Su muerte en la cruz es el más perfecto acto de amor de Jesús al Padre y a todos los hombres. Para un cristiano, la buena muerte es una experiencia de la misericordia de Dios, que se hace cercana a nosotros, también en este último momento de nuestra vida. Si bien la verdadera luz que ilumina el misterio de la muerte viene de la resurrección de Cristo. Solo por la fe en la resurrección podemos asomarnos al abismo de la muerte sin que el miedo nos abrume. No olvidemos que la muerte es la puerta que nos conduce a la vida eterna. No sé si habéis leído un libro muy bonito que se llama La Última Cima, del religioso, del sacerdote Pablo Domínguez, que murió precisamente después de dar estos ejercicios espirituales. Y él decía, que, bueno, lo dicen muchos, que la muerte es la puerta, pero lo importante es lo que hay detrás de la puerta, que es la vida eterna. La reflexión de hoy sobre todo quiere ser una reflexión a la vida, pero al mismo tiempo que pensemos qué es de nuestra vida o qué hacemos en el día a día. No digo yo que pensemos en la muerte, sino que si lo que hacemos diariamente verdaderamente tiene un sentido auténtico y trascendental. Bueno, he titulado esta reflexión Implicaciones de la cruz en la vida del cristiano, porque desde pequeña me explicaron, me imagino que como a vosotros, que la señal del cristiano es la Santa Cruz. Con los años he ido aprendiendo que la cruz nos remite a Cristo y que nos mueve a vivir como Él, con su espíritu, su talante, su entrega, puesto que en la cruz se manifestó el amor más grande de Dios a todos los seres humanos. Cristo muere perdonando a sus enemigos y dando la vida por todos y cada uno de los seres humanos. Además, mediante la señal de la cruz, nos ponemos bajo la protección de la Santísima Trinidad. El objetivo de esta reflexión, sobre todo, es meditar acerca de las enseñanzas que Cristo nos muestra desde la cruz, para que vivamos esas enseñanzas en primera persona en el acontecer diario. Por eso ahora les propongo mirar a esta bellísima imagen que tenemos delante, el Cristo de la Buena Muerte, y preguntarnos, ¿qué nos enseñas tú ahora? Bueno, ya tengo unas reflexiones impresionantes del Papa, que las voy a compartir, como no, y que es lo que justamente él habla de lo que implica la Santa Cruz. Mirad, esto es una homilía, he cogido parte de una homilía que él dio en una misa el 14 de septiembre, sabéis que todos los años en esta fecha se celebra la exaltación de la Santa Cruz, y la misa fue en Kazajistán, el 14 de septiembre del 2022. Y no tiene desperdicio. De verdad que a mí me ha ayudado mucho, y además esto es en vivo, en directo y al corazón. Como diría un médico, bueno, un médico no lo diría, yo digo sin anestesia, que es lo mejor. Fijaros, desde la cruz de Cristo aprendemos el amor, no el odio. Aprendemos la compasión,
no la indiferencia. Aprendemos el perdón, no la venganza. Los brazos extendidos de Jesús son el tierno abrazo con el que Dios quiere acogernos y nos muestran la fraternidad que estamos llamados a vivir entre nosotros y con todos. Nos indican el camino cristiano, no el de la imposición y la coacción, del poder o de la relevancia. Nunca el camino que va en contra de los hermanos y hermanas, puesto que Él ha dado la vida por cada uno. El camino de Jesús, el camino de la salvación es otro. Es el camino del amor, humilde, gratuito, universal, sin condiciones y sin peros. Esto me ha encantado y os cuento una anécdota. Yo he vivido muchos años en Granada. El Día de la Cruz, que os voy a decir, aquí es impresionante. Allí también se vive de otra manera. Si alguna vez vais a Granada de las cruces, veréis que en todas las cruces hay un pero. El pero es como una manzana. No tengo ni idea todavía de qué diferencia hay, porque para mí es como si fuera una manzana, pero ellos le llaman pero. Luego, en todas las cruces hay un pero, una manzana, con una tijera clavada. Yo cuando vi eso, ¿y eso qué es? Me encantó. Dije, eso es para cortar los pelos, porque siempre en una cruz, en algo que se hace, dice, oh, está muy bien, ¿verdad? Pero, bueno, pues aquí el Papa nos propone ser cristianos sin pero, porque somos tan, ¿verdad? Que cuántas veces, sí, el amor, la entrega, o sea, la teoría, vamos, cum laude, nos la sabemos maravillosamente, pero ponernos ahí en el albero, me gusta mucho, creo que no sé mucho, no entiendo, pero en el albero, en el día a día, ante las dificultades, haciendo frente a aquello que más nos cuesta. Bueno, cristianos sin pero. Pero ahora viene la segunda parte, que esta es sin anestesia. Nos dice el Papa, sí, porque Cristo, sobre el leño de la cruz, ha extraído el veneno a la serpiente del mal. Y ser cristianos significa vivir sin venenos, es decir, no mordernos entre nosotros, no murmurar, no acusar, no chismorrear, no difundir maldades, no contaminar el mundo con el pecado y con la desconfianza que vienen del maligno. Hemos escuchado la lectura del Evangelio de hoy. Mirad, todo lo que nos suponga angustia, que podemos tener angustia, podemos tener desconfianza en un momento determinado, pero tener la claridad de que esto no viene de Dios, viene, yo le digo, del impresentable, porque Él quiere siempre meternos el dedo de la duda, de hombre, pero si tú eres muy bueno, y quién es malo. Pero es que aquí no se trata de ser buenos, se trata de ser santos. Es impresionante esta homilía, ¿verdad? Fijaros, Él nos dice, hermanos, hermanas, hemos renacido del costado abierto de Jesús en la cruz, que no haya entre nosotros ningún veneno mortal. Oremos más bien para que por la gracia de Dios podamos ser cada vez más cristianos, testigos alegres de la vida nueva, del amor y de la paz. Eso es lo importante, cristianos alegres. ¿El Papa qué nos dice? Pues lo que nos dice Cristo, que desde la cruz, porque además lo dice, desde la cruz, Él habla en esta homilía desde la cruz. Desde la cruz aprendemos el amor, la compasión, el perdón, la fraternidad, para emprender el camino hacia la santidad que Cristo nos propone. Fijaros, el camino de la santidad no es nada de como yo, es el camino de todo cristiano, porque consiste en vivir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Mirad, algo
que no falla nunca. Hacer en cada momento lo que implica un mayor amor. Y por supuesto, preguntárselo a él, lo veremos ya. Tenemos la oración, es un diálogo íntimo también con él. Y tenemos que preguntarle, padre, hermano, amigo, esposo, ya cada uno, ¿verdad? Le llama un poco de todo, pero también esposo. Tengo este privilegio, de vez en cuando lo digo para darle importancia, no, porque él reina en el corazón, que es lo más importante. Bueno, pues fijaros, el camino de la santidad es un camino de humildad, de caridad, de gratuidad, es un camino de amor. Luego, el camino que yo me imagino que cada uno de vosotros, si tuviéramos aquí como en nuestro querido Tony, una cámara fotográfica, pero seguro que nos mostraríamos que eso es lo que intentamos hacer cada uno en el día a día. Pero bueno, vamos a preguntarnos, todo esto es muy bonito, ¿verdad? ¿Pero es posible? Por supuesto. Si Él nos lo ha dicho, y nos lo dice de nuevo el Papa, que Él ha extraído del leño, o sea, de la cruz, del leño de la cruz, lo malo, el veneno a la serpiente del mal. Luego nosotros, aunque lo pasemos mal, aunque tengamos situaciones complicadas en la vida, decir, Dios mío, yo no puedo enfrentarme a esto por mí solo, pero contigo lo podemos. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, bueno, siempre se dice que Cuaresma es tiempo de conversión, yo también lo digo, pero para mí, si os digo la verdad, cada día es conversión, Pascua, ¿no? Muerte, cruz, resurrección, porque el cristiano no es que llevamos 40 días de conversión y luego ya estamos convertidos, no, lo digo así, pero especialmente ahora es un tiempo de conversión, pues vamos a centrarnos en este mensaje tan maravilloso de la cruz de Cristo. El miércoles, ¿no? Cuando nos imponían la ceniza, nos decían: conviértete, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Eso qué significa? Pues que es un tiempo para despojarnos, muchos jóvenes me dicen, de la mochila que nos pesa, de todo aquello que nos impide realmente reconciliarnos con Dios y con el prójimo y con Dios. Y por supuesto, de reavivar el fuego del Espíritu Santo. Fijaros, los cristianos, qué fácil tenemos la vida, a pesar de las dificultades. Es que tenemos a un Dios que se hace hombre para que nosotros, para que el hombre, la mujer, la persona, se haga Dios no en un sentido de prepotencia, sino en un sentido de emular, de imitar cómo Él vivió durante su vida pública. Bueno, y es un tiempo, sabemos, de oración, una oración como estado de amor. Claro que podemos rezar el rosario, el trisagio, podemos hacer muchas oraciones maravillosas, pero que la oración es un estado de amor, porque es un diálogo íntimo con el Padre, de ayuno, de ayunar. Es cierto que en Cuaresma tenemos ayuno y abstinencia, pero sobre todo hay un proverbio que yo lo repito mucho, pero que me parece precioso, del fundador nuestro, de los misioneros y misioneras silentes, Fernando Rielo. Él nos dice que el verdadero ayuno está en la lengua, no en el paladar. La lengua es en lo que decimos, pero fruto de lo que anida en nuestro corazón. Por eso tenemos que ser personas muy de dentro y de limosna, por supuesto, pero no solamente de bienes materiales, sino de ofrendarnos a nosotros mismos. La mayor ofrenda es decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dime, ¿qué quieres de mí y de mi vida? Cristo nos enseña desde la cruz a amar dando la vida y nos propone, si queremos ser felices, que hagamos lo mismo con la nuestra.
si queremos ser felices, porque parece que Él nos cae. Esto es como todo en la vida. Cuando hacemos las cosas con amor, ¿qué es lo que sucede? Pues que no nos damos cuenta. Dices, que me sale del corazón. ¿Por qué? Porque vivimos en otro estadio, el estadio del amor. Vivimos, hay una cosa también muy de nuestro fundador, desde el corazón del Padre. Pero claro, cuando nos bajamos de ese corazón, cuando pensamos que yo aquí estoy porque yo hago las cosas bien, ¿sabéis? Porque yo sé mucho, ¿no? Cuando nos quedamos en el yoísmo, en el puro egoísmo, pues la vida así nos luce, ¿verdad? Nos dice en la carta a los filipenses: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos enseña un amor que lo da todo, sacrificado, entregado, humilde, que perdona en medio del dolor y la injusticia. Jesús, recordamos, ¿verdad?, que estando en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando yo era joven, recuerdo que yo decía: pero bueno, ¿cómo siendo tú, el Hijo de Dios, pero cualquier persona que te están clavando en la cruz, dices: perdónales porque no saben lo que hacen? Claro, con el tiempo me he dado cuenta de que cuando tenemos una dureza en el corazón, no vemos. Primero, la dureza lo tenemos en el corazón duro, ¿verdad? Pero nos hace no ver al otro desde Dios. Cristo, con esa mirada, pues eso, una mirada misericordiosa hacia pues lo que le estaban crucificando, y es la mirada que tiene hacia todos y cada uno de nosotros, nos dice, nos perdona. ¿Pero por qué nos perdona? Porque ve que estamos en otra liga, no mediante con el futuro, ¿verdad? En otra liga, pero no en la suya. Y tenemos que estar en la liga del amor, en la liga de la entrega. Bueno, pero para tener esta experiencia es encontrarnos con Cristo en la intimidad. Yo os lo decía un poco antes, es como el encuentro entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos, porque cuando nos encontramos con el prójimo desde el corazón, desde las entrañas, desde lo más íntimo de nuestro ser, se produce un vínculo, una unión de tal categoría que comprendemos, ¿no? Decidme, vosotros, padres y madres, ¿necesitáis que vuestros hijos os digan lo que les pasa? Bueno, ahí me permito, esto está grabado, pero bueno, como es el Día de la Mujer, vamos a permitirnos algo. Ellos son un poco más torpes, no torpecillos, soy muy inteligentes, pero un poquito, ¿verdad? Ahora, la mujer, no digo que toree, sino que sabe, a veces por esa intuición, pero por eso nos complementamos, por favor, no, aquí siempre la unión por encima de todo. Pero me entendéis, ¿verdad? El vínculo del amor, y no digamos entre esposos, ¿no? O entre amigos también. O sea, es que hace falta que nos digamos las cosas. A veces sí, es bueno, pero cuando hay un corazón unido de verdad, eso sale. Entonces es cuando podemos comprender lo que dice Cristo en el Evangelio: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Por otra parte, Cristo nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, que se nieve a sí mismo. Es que vamos a hablar por ahí un poquito, pero no quiero alargarme mucho. Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará.
Mirad, vamos a ver qué significa tomar la cruz, porque muchas veces podemos pensar, si en la vida yo no tuviera estas circunstancias, si no me hubiera pasado esto, si estuviera en otro trabajo, no voy a decir en otra familia, pero bueno, lo dejamos ahí. En el argot futbolístico echan balones fuera. Y no, la cruz, o sea, no es que Cristo nos la ponga, porque Él lo que quiere es que, bueno, nuestro Padre Celestial es amarnos, encontrarse con nosotros, darnos lo que realmente necesitamos, ¿no? Lo que pasa es que para eso hay que sudar la camiseta. Por favor, esto no está muy bien aquí, ¿verdad? Pero hay que vivir la virtud. Yo a eso le llamo sudar, no la camiseta, sino poner la vida en el corazón, ¿no? Poner ese corazón de una manera normal, ¿verdad? Pero ponerlo todo con esa entrega única y esplendorosa del amor. Pero la pregunta, ¿qué significa tomar la cruz? Significa vivir una abnegación, es decir, un desprendimiento de uno mismo. Cristo nos invita a todos a desprendernos ¿de qué? De nuestras tendencias caracterológicas. Hombre, buenos somos, pero eso no vale. Tenemos que ser mejores. Y todos tenemos, y yo la primera, vicios, defectos, que no es que no los tengo. O sea, lo importante es que los reconozcamos, pero que no los alimentemos. Eso es el ayuno. Eso es el vivir una abnegación, que yo reconozco mi falta, ¿no? Dice también, reconozco mi pecado, pero te pido la gracia para vivir la virtud contraria y no caer en él. ¿Recordáis cuando el joven rico se marcha triste? No quiero leer, bueno, de él la parábola, porque al final le dice, si quieres ser perfecto, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y él se marchó triste y los apóstoles quizá tampoco entendieron cuando Cristo dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Yo también cuando era joven decía, madre del amor, no es que sea difícil, es que es imposible, porque creo que lo he comentado alguna vez con vosotros, porque yo me entendía la aguja, la de coser, y no, la aguja es una cuenta triangular en la que cuando pasan los camellos, ¿verdad? Los pobres tienen que hacer las mil y una, pero pueden pasar. Luego, los ricos también pueden pasar, pero aquí no se refiere al rico del dinero. Aquí rico, bueno, podría ser en algún momento, ¿no? Aquí rico quiere decir rico en orgullo, ¿verdad? En orgullo, vanidad, envidia, celos, resentimiento, ira, soberbia, en falta de sinceridad, de honradez, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando los discípulos dicen esto, pero ¿quién podrá salvarse? ¿Y qué dice Cristo? Pues para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso, dentro de todo esto que nos tenemos que marear como los olivos, nosotros, no digo yo que nos demos, porque la auténtica penitencia, digámoslo así, ya no es esta, no, es que cojamos la cruz, que somos nosotros, con nuestros defectos, lo acabo de decir, con nuestras tendencias caracterológicas, entre paréntesis. Cuando alguien dice, es que soy así, dirá, no sé bailar sevillanas, pero haría un zapateado. Pero, ¿qué quiero decir con que yo soy así? Yo tendré esto, pero yo no puedo decir yo soy así. Diré, soy así, Padre, pero quiero ser como tú me has soñado. Y muchas veces nos quedamos en el yo soy así. Claro, al que tengo al lado le hago la vida imposible. Y sobre todo al que tengo en casa, porque hay que partir en el hogar, en la casa, en la comunidad. O sea, por los más cercanos, porque a veces, yo siempre digo que la convivencia es la asignatura que tenemos pendiente hasta que estiremos la paciencia, ¿verdad?
pues entonces eso es lo importante, que verdaderamente seamos personas que no nos permitamos nada. Es imposible el desapego total sin la gracia, pero realmente si queremos vivir pues este camino que Dios nos propone como cristianos, Él nos dará. Luego, la cruz nos invita a vivir una abnegación frente al apego. Sabemos lo que es estar apegado, ¿verdad? Yo a veces pienso en un chiquillo, ¿no? El chiquillo a lo mejor, bueno, lo tengo en el zapato, no lo tengo ahora, es un ejemplo, ¿no? Pero, digo, bueno, pues tenemos esto en el corazón. Bueno, primero en la mente, apegos a nuestros juicios, ¿verdad? Apegos a nuestros deseos y al final, cuando actuamos, uno nos puede decir, otra vez he hecho lo mismo, esto me pasa a mí, ¿no? Yo queriendo cambiar y otra vez, amigos, es que si no vivimos realmente esa negación, el instinto de felicidad, que no es que no seamos felices, hemos nacido para ser felices, pero la auténtica felicidad es otra a la que nos imaginamos, ¿verdad? Lo veremos brevemente. Luego, vivir una abnegación en nuestros juicios, en nuestros deseos, en ese instinto de felicidad que muchas veces nos hace que la soberbia o el egocentrismo salga, ¿no? Salga por ahí. Eso es lo que no nos podemos consentir. Mirad, simplemente diré, ¿en qué consiste esa negación al juicio? Pues mirad, consiste en que nos neguemos en nuestras formas humanas de pensar, de ver las cosas, en nuestros prejuicios, en el querer tener razón, en poner las razones por encima de la virtud. Mirad, podemos, pero ¿para qué vale la razón? Yo tengo razón, pero si la razón, os lo digo de verdad, solamente la razón conmueve cuando tenemos el alma libre y la tenemos en el amor de Dios. Entonces sí, pero tengo la razón, bueno, con la cara como de, qué sé yo, voy a hacer una expresión, ¿verdad? Tengo razón. No, las razones, la virtud, perdón, está por encima de la razón. Y también en la tendencia a pensar mal de las personas, de uno mismo, bueno, pues en todo esto, ¿no? En el propio criterio, o sea, tenemos, claro, la mente está para pensar, pero esto es como si hiciésemos una torrija, ¿no? En Semana Santa, hay que pasarla por huevo, ¿verdad? Hay que pasarla, bueno, pues el pensamiento, los juicios, hay que pasarlos por el Evangelio. Y entonces Cristo, no me voy a hablar aquí porque esto sería para otra reflexión. Bueno, pero también está el apego a los deseos. Tenemos que tener en cuenta que nuestro yo debe anegarse en aquello que nos gusta. A ver, no es que seamos masoquistas, no, pero en aquello que nos gusta de una manera, ¿cómo os diría yo?, que puede llegar a ser como algo de manía, ¿no? En esos deseos que me tienen que satisfacer a mí, pero a mí por encima de todo, ¿verdad? Pues tampoco es eso. O huimos de lo que nos cuesta, del sufrimiento, de lo que comporta hacer lo que tengo que hacer. De manera que si vivimos la voluntad divina, pues cada vez tendremos una mayor confianza y una mayor disposición para la gracia. ¿Por qué hablamos de la abnegación desde la cruz? Porque cuando estamos libres de nosotros, tenemos el corazón cada vez más grande para que la inspiración del Espíritu Santo entre en nosotros. ¿Y en qué consiste lo del apego a la felicidad? Fijaros, somos muy tremendos, ¿no? Siempre digo yo la primera. Si nos referimos, estas son cosas que hemos aprendido, tengo que decirlo, de nuestro fundador Fernando Briero. Él nos hablaba mucho del apego a los juicios, a los deseos y a ese instinto de felicidad, porque nos hablaba de que la oración, como estado de amor, nos tiene que llevar a vivir un silencio de aquellos pensamientos que no son acordes con el Evangelio, de aquellos sentimientos que no dan una paz, pero claro está, esto requiere una práctica que podríamos hacer. Práctica me refiero en llevarlo a la vida, porque si alguien me pregunta,
Pues esto es lo mismo, diciendo, Padre, ayúdame, porque cada vez soy más torpe. Y yo eso lo atestigo, cada vez más torpe. Bueno, pues tenemos o podemos tener un instinto de placer y gozo desordenado. Entonces, tenemos que anegarnos en eso, o sea, porque claro que tenemos que vivir, o sea, de acuerdo a lo que es también una pureza, ¿no? Cuando me encanta la frase cuando dice saber mirar es saber amar. Cuando amamos a una persona, ¿desde dónde la miramos? Desde Dios. Bueno, pues tenemos que ver todo esto desde Él y tenemos ahí que vivir pues también una purificación, ¿verdad? Una purificación. Entonces, pues no perdamos el tiempo, ni evadamos, nos evadamos en cosas que a lo mejor pues tampoco son lo más santo. Y por supuesto, el no dejarnos llevar de la ira, de las prisas, de las tentaciones, como se nos ha dicho antes. Bueno, para ir terminando, el Papa, solamente recojo otro poquito de otra homilía, también en octubre de 2018 decía que la cruz tiene profundas implicaciones en la vida del cristiano porque nos ayuda a reconocernos como pecadores, entendiendo la propia miseria y la necesidad de redención. Y nos hace ver la importancia de la experiencia personal y la oración para conocer a Jesús. Porque no basta con que recitemos o digamos cosas, sino que las vivamos. Estos tres verbos, ¿no? Bueno, estas tres palabras, ¿no? Vamos a decirlo así, del Evangelio. El Evangelio nos informa, nos forma, pero sobre todo nos transforma. La cruz de Cristo nos llama a esta conversión continua, a que verdaderamente seamos personas de oración. Lo dejo aquí, pero no sin preguntas, pero preguntas para el corazón. Es el momento de preguntarnos, ¿qué significa Jesús para mí? ¿Le deja de entrar en mi corazón o solo le tengo a mano, pero no le dejo entrar también? ¿Me dejo cambiar por Él? ¿O para mí Jesús es una idea tan solo? ¿Qué busco en esta vida? ¿Qué me preocupa? ¿Qué significa para mí vivir? ¿Qué significa para mí morir? Y terminando, recordad la frase de Cristo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Pues muchas gracias por vuestra atención. Pero de verdad que soy idea. Y a ver qué me dice. A mí me invitáis siempre. Pero el martes todavía no es, creo que es el 20 cuando se empieza. Con vosotros, como en la presencia es Ay, ¿verdad? El problema es que tiene mi nombre. Es precioso. Es precioso. Pero mi mamá no me dice nada, ya me la dijo. Yo tengo a todos.